Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Psico Conversando con Rolando Mena. Es un placer, por favor pasen adelante, aquí está su casa, esta es su clínica. Estamos para servirles, estamos para que ustedes puedan ser parte de este programa. Gracias, sabemos que van a empezar a incorporarse poco a poco. Sabemos que estamos en vivo, ahí está, hola prima Jesús, doctora, mucho gusto. Siempre un placer tenerla aquí. Carolina Díaz de Atorizo, bienvenida a Psico Conversando con Rolando Mena. Miren qué gusto, la gente está pendiente y eso es bueno porque somos una familia. Psico Conversando se ha convertido en una gran familia que la gente está pendiente ya para poder compartir, aprender, generar y poder dar la oportunidad de poder estar conectados. Gladys Orellana, bienvenida amiga, a Psico Conversando con Rolando Mena. Ahí también está Elena, bienvenida Elena. También está ahí, quiero ver quién más, Teresa Cruz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a su programa. Pónganse cómodos, pongan su tecito, su cafecito, su fresquito, su pancito si quieren, no mucho por favor. Y pónganse cómodos. Mayra de San Miguel, bienvenida a Psico Conversando con Rolando Mena. Miren qué emoción, tenemos 10 personas conectadas. Y por supuesto, sé que ustedes también ahí en el Facebook suyo le van a dar compartir con sus propios grupos. El tema está interesante ahora. De hecho, pues creemos que nos va a servir porque vamos a poder orientar a otras personas. Ana Enríquez, bienvenida Ana. No sé si Ana es la que vive en Estados Unidos, la que fue mi compañera en la escuela. Si es así, pues saludos en todo caso. Qué bueno, tenemos 17 personas conectadas. Bienvenidas y bienvenidos a Psico Conversando con Rolando Mena. Es un gusto poder tenerles aquí. Graciela Miranda, hola, ¿qué tal amiga? Bienvenida a su programa, a Psico Conversando. Grace, es un placer poder saludarla en su programa. Gabriel, hola Gabriel, colega, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. José Amílcar Morales, bienvenidos a Psico Conversando con Rolando Mena. Siempre es un gusto hacerlos pasar a mi casa, a mi clínica. Hola Alex, amigo Alex Rodríguez Senti, bienvenido a este programa. Claudia, miren, tres colegas seguidos se han conectado. ¿Qué tal? Claudia Membreño, bienvenida a Psico Conversando con Rolando Mena. Hola Rosita, saludos hasta Estados Unidos. Qué bueno que estés en este programa acompañándonos. Almita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi ex compañera y amiga. Hola Bella, mucho gusto, bienvenida. Carolina Díaz, miren qué bueno, de Alonso. Bienvenidas y bienvenidos a Psico Conversando. Es un gusto tenerles aquí, me encanta saludarles porque eso pues me hace estar más cerca de ustedes. Quiero decirles que hoy va a ser una oportunidad muy buena como para que puedan preguntar y poder compartir. El programa va a ser para todos. Vilma Morán y Arturito, saludos hasta Arkansas, Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con Psico Conversando con Rolando Mena. Bella Benítez, hola, bienvenida. Mucho gusto, qué bueno. Neida Salazar también hasta Estados Unidos. Miren qué bueno. Se han conectado mucha gente. Llevamos 25 conectados. Ahí está Rosy Morán. Sí, Rosita, claro, así es. Me están saludando ahí también Claudia. Patricia Montoya de Cruz. Hola, ¿qué tal, Pati? Mucho gusto. Miren qué emoción tenerla, la que hace los tamales, tacatamales riquísimos aquí en Antiguo Catalán. Tenemos 29 conectados. Hoy tenemos un día bonito en cuanto a que no hay lluvia por el momento y creemos que no va a fallar la conexión. Desde Boston nos está saludando Bella Benítez. Muchas gracias por informarnos eso. Eso es bueno porque así nos vamos ubicando en el espacio donde es que están. Patricia Salgado, hola, ¿qué tal, Pati? Mucho gusto. Bienvenida, Daisy, desde Santa Ana. Qué bueno, qué bueno. Tenemos 27 conectados. Gracias por estar pendientes y gracias por compartirlo también en sus propios perfiles, porque sabemos que llega a más gente. Si hoy no pudo ver el programa, váyase a YouTube, váyase a Rolando Mena Psicólogo, y eso va a permitirnos pues también tenerlo ahí en ese canal. Hola, ¿qué tal, Néstor? Mucho gusto. Bienvenido, Néstor. Realmente es un gusto tenerte, primo, aquí desde Kansas también. Ahí está Ana. Hola, ¿qué tal, Ani? Saludos hasta, creo que es California o Washington, no estoy seguro, Ana, pero es una amiga y amiga de andanzas en la iglesia cuando éramos jóvenes y bellos. Nelson Avilés, hola amigo, saludos hasta La Unión. Tenemos 33, por favor. Miren, yo estoy contento con ustedes porque son fieles oyentes y presentes en Psico Conversando con Rolando Mena.
Gracias por sus comentarios. Oscar Benítez, mucho gusto, amigo. ¿Qué tal? Ya hay días que no nos encontramos para el cafecito. Liber, mucho gusto, Liber, hasta California. Hola, qué gusto. Tenemos 32 conectados. En Los Ángeles vive Ani, dice. Sí, es cierto. Ani, nos conocemos desde hace mucho tiempo, es de San Miguel también, y ella me presentó a mi esposa, les cuento, ella fue quien tuvo a bien presentarme a Amy allá en San Miguel. Gracias, Ani, por eso. Liber, saludos. Bueno, tenemos 35. Les quiero comentar que el programa va a estar interesante, creería, y por eso quiero que ustedes le den compartir. Así que saludos a ustedes, y también quiero mandar saludos a la gente que nos está viendo en La Unión, San Miguel, en San Salvador, Santa Ana, Huachapán y Atiquizaya, creo. También gente que está allá en Zacatecoluca, de Chalatenango, Zapalo, Tacachico. Así que muchas gracias, y por supuesto a la gente de Estados Unidos. Sé que más tarde se va a incorporar gente de México. Hola, Geñita, ahí está Geñita también desde California. Miren qué bonito. Gracias, Geñita, por estar presente. Ahí la vi cocinando en el Facebook, así que qué bueno, ya vi que cocina rico. Pues bien, les decía que ahora es un programa muy interesante, y es 2 de septiembre del 2020. Ahora les cuento, teníamos de invitada a Roxana Marlene Rivera, una colega, pero han habido dificultades técnicas y no va a ser posible tenerla, así que se la vamos a deber. Pero quiero aprovechar, por favor, el tema se va a mantener. El tema es orientado a afrontar con asertividad la violencia, Entonces, les quiero pedir que pregunten, comenten, por favor, porque hoy sigo conversando con Rolando Mena, va a ser con ustedes. Así que vamos a hacer interactivo esto, vamos a compartir, y vamos a dar información que les puede servir, creería yo, y por supuesto también ustedes van a dar información. Ahí se conectó Cindy Gutiérrez, dijo que se iba a conectar ahora, me lo comentó, así que bienvenida a Sigo Conversando con Rolando Mena, Cindy. Bien, pónganse cómodos. Bueno, fíjense que la última vez yo les hablé de un producto que tenía que ver con el Ricol, que era para el sistema nervioso. Ahora quisiera que por favor anoten ahí un papel, y es algo que se llama factor de transferencia. Resulta que hay un producto que es buenísimo, se llama Factor Transfer Plus, está en todo el mundo. Si ustedes quisieran tener acceso a eso, escríbanme por favor ahí en el chat, y yo les doy información sobre eso, y que fortalece hasta 437% al sistema inmunológico. Los radicales libres, el estrés, el no dormir bien, el trabajo, hace que uno baje defensas, y entonces va a ser bien importante fortalecerla con los Transfer Factor. Así que si quieren más información, solo comuníquense ahí en el chat, y a la vuelta le estaremos dando mayor información. Está en todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, no, pues hay 100 países que están distribuyendo este producto, y aquí en El Salvador pues soy uno de ellos. Así que Estados Unidos también hay, todo Estados Unidos, así que me avisan por favor. Bueno, el programa anterior se llamaba Apoyándonos psicoespiritualmente en tiempos de pandemia. Tuvimos el placer de tener a Adal Guerra, psicólogo y teólogo, que nos ayudó, tuvo más de 600 reproducciones del programa, y sigue, ya lo vimos que sigue avanzando. Así que ahora vamos a tener afrontando con asertividad la violencia. Aquí estamos hablando que es un tema que es de boga, es actual. Resulta que la violencia está casi en todas partes. Uno dice, ¿cómo es posible que estemos tan metidos en violencia? ¿Cómo es posible de que la gente anda tan mecha corta? Miren, con el tiempo de la pandemia y la presión laboral y el trabajo y la crisis que hay económica, la gente se ve afectada con el tema de la violencia. Uno anda como mecha corta, decimos. Anda tan susceptible, tiene poca tolerancia, que es capaz de poder agredir en un momento determinado. Entonces, yo quiero pedirle por favor que hagan preguntas, interactúen, porque definitivamente tendremos un programa interesante. Dice Gabriel, mi amigo Carlos Gabriel, dice que la violencia en las redes sociales, efectivamente, las redes sociales nos están invadiendo de muchísima violencia, desde el tema de la pornografía hasta escenas realmente difíciles de ver. Y yo les tengo una noticia, miren, el cerebro no distingue
entre imaginación y realidad. Ese es un descubrimiento que hicieron a partir de la década del 90, le llaman la década del cerebro porque resulta que es cuando más investigación empezaron a hacer. Hubo platal conectado para eso a nivel del mundo. Y entonces descubren que el cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Fíjense qué interesante. Por eso es que podemos estimularnos sin que las cosas estén presentes. Por eso es que si empezamos a hablar de un mango rico con alguaste, limón, sal, chilito, empezamos con, qué sabroso esto, ¿ven? Pero no está el mango enfrente. Igual sucede cuando vemos películas de violencia o escenas de violencia, para el cerebro es exactamente lo mismo. Cuando vemos una escena donde están, hoy por ejemplo, me llamó la atención cómo compartieron cómo algunos policías en Estados Unidos, mientras la señora estaba en una camilla, uno de ellos le pegaba en la cabeza y yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Mi cerebro recibió violencia al ver eso, recibió violencia y mi cuerpo reaccionó. Cuando yo me puse tenso dije, wow, esto es impactante. Es decir, estamos hablando que el cerebro tiene la capacidad de hacer que su cuerpo y mi cuerpo reaccione con solo ver escenas de violencia. Y por eso tiene razón Carlos Gabriel cuando dice las redes sociales están llenas de violencia. Y es cierto, ¿verdad? Así es. Entonces estamos hablando que hay violencia en diferentes escenarios. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace que alguien se haya vuelto demasiado susceptible o demasiado con baja tolerancia en estos tiempos de pandemia? Que uno no puede, no le pueden decir no o no puede reaccionar a alguien porque y viene el golpe posiblemente. Es que estamos cargados de una sustancia que se llama cortisol. Aquí adentro, en un programa hablamos de eso, hay unas estructuras como el tamaño del dedo gordo, de la uña, perdón, del dedo gordo de las manos, que son las que ponen en alarma, son las que ponen en alerta al ser humano y en milésimas de segundo manda la orden a una glándula que están arribita de los riñones. Se llaman glándulas suprarrenales y con mensajes químicos o neuroquímicos permiten que esas glándulas segreguen dos tipos de sustancias principalmente. Una que se llama cortisol y otra que se llama adrenalina. El cortisol es cuando te pone tenso, listo para atacar o listo para huir. Y la adrenalina es que prepara todo el cuerpo para eso, corazón rápido, etc. Entonces las manos se ponen tensas, las piernas se ponen tensas porque está dispuesto a atacar. Entonces hay gente que no está durmiendo bien, que no está alimentándose bien, que está consumiendo demasiados azúcares o demasiados carbohidratos y no permite que procese todo ese cortisol y adrenalina. Y resulta que se vuelve como muy susceptible a lo que puede estar en el entorno. Estamos diciendo entonces que estamos cargados de cortisol. Andamos cargados de cortisol. Miramos cosas que nos cargan de cortisol y adrenalina. Y eso nos hace daño. Y uno puede volverse violento o reaccionar violentamente. No volverse violento, reaccionar violentamente. Ahora bien, ¿cómo entender? Miren, si hacemos categorías de violencia, por ejemplo, tenemos la violencia física. Es cuando ya agredimos a alguien, lo empujamos, lo pellizcamos, le damos el pelo, lo golpeamos, lo herimos. Esa es violencia física o biológica, como le dicen algunos. Otro tipo de violencia es la violencia económica. Cuando el que trabaja en la casa, por el hecho de trabajar, por tener el poder económico, pone condiciones estrictas que a él le convienen o a ella le convienen. Esto se da generalmente más del hombre para con la mujer, donde el control lo lleva tan estricto que se gasta solamente lo que cree el que lleva el dinero, como debe de ser. Y le toca a la pareja o a los hijos andar rascando, mendigando un 5. Pero los hijos y la esposa se dan cuenta que afuera este hombre gasta, que anda bien vestido, con carro bueno, sale a tomar, pero para la casa es una violencia increíble a nivel económica. También tenemos la violencia verbal. Hay personas que no logran medir esta violencia verbal, que la normalizan. Palabras soeces, le dicen a la gente estúpida, tonta, le dicen bruta y ahí para arriba. ¿Verdad? Todos los apelativos, todos los nombres que podamos poner, donde estemos
afectando la autoestima. Donde estemos denigrando a alguien, es violencia verbal. Y eso obviamente va a permitir afectar de alguna forma. Entonces tenemos violencia física o biológica, violencia económica, violencia verbal, la violencia psicológica. Es otra que está bien marcada cuando a usted le hacen bullying, por ejemplo, o como decíamos, cuando nos agarran de patitos, ¿ven? Se da la violencia como tal psicológica. O cuando cada vez que alguien quiere decir una opinión en la casa, le decimos vos no, porque vos, y además le damos violencia verbal, vos sos el tonto. Es decir, la violencia psicológica va minando la autoestima de la gente. Y por supuesto también tenemos la violencia sexual, ¿ven? Es bien curioso, pero cuando la pareja no quiere tener relaciones y es obligado u obligada a tener relaciones sexuales, es una violencia sexual. O cuando alguien quiere de una forma de hacer sexo y la otra persona dice que no le gusta, también hay violencia sexual. Y de ahí pues todo lo que implica hasta llegar desde el manoseo que no se quiere, hasta llegar pues la violencia como tal de penetración, entre otras cosas. Ahora bien, algunos también le llaman que es como algún tipo de violencia que yo creo que a lo mejor tendrá que ver. Dicen que le llaman violencia interpersonal. A mí no me queda muy claro todavía eso, a qué se refiere con violencia interpersonal, pero yo más miraría a violencia social. Es decir, vemos tan normal que yo pueda comer ahora y que tal vez el vecino o el amigo o el pariente no tenga que comer. Es un tipo de violencia social, porque resulta que unos tienen y otros no tienen. ¿Me explico? O porque yo tengo el abrigo pero el otro no lo tiene. Entonces, eso va a ser una violencia estructural a nivel de las sociedades. Pues bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto? Porque algo tenemos que hacer, diría yo. Resulta que va a ser, aquí me está mi equipo técnico pasando algunas cosas. Resulta que algunas personas no se dan cuenta que están siendo violentadas. Hago paréntesis, por favor escriban sus preguntas, hagan sus comentarios para poder ver cómo interactuamos basado en lo que están viviendo ahora o lo que han vivido en el pasado o que quizá conozcan de algún caso. Resulta que hay gente que no se da cuenta que está siendo violentada. Fíjense qué interesante. Viven mal en la casa, están ahí, sienten que no son felices, pero no saben que eso es violencia. No se dan cuenta que están siendo violentadas. Lo ven como normal porque no conocen otro ambiente. Solo saben que en el fondo no son felices. Saben que algo no está bien, pero no logran entender cómo salir de ese círculo de violencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Es decir, si por ejemplo yo veo que mi papá le pega a mi mamá y lo insulta, la agrede, la empuja, se burla de ella frente a los hijos o frente al compadre o frente a los amigos, esa es violencia. Por favor, no lo normalicemos. Muchas veces la persona violentada lo que hace es reírse. Se ríe cuando está nerviosa, pero al final terminó riéndose. Y la risa siempre va a ser fortalecedora de esa violencia, fíjense, porque nunca se puso un paro. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que estoy siendo violentada o violentado. Eso es clave. Algunas veces uno de los dos progenitores violenta mucho a sus hijos. Sí, les pega, los insulta, los denigra, se burla, no fortalece, sino que le saca los defectos, le grita, etc. Y la pareja no dice nada, porque le da pena, porque tiene miedo, porque no sabe qué decir, pero en el corazón sabe que eso no está bien. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que hay cierta violencia, necesito buscar ayuda con alguien, cuénteselo a alguien. Pero si ese alguien lo que le dice es que sencillamente ya le va a pasar y que algún día esta persona violentadora va a cambiar, puede pasar muchos años y eso no va a pasar hasta que la persona violentadora tenga un escarmiento, fíjense, o hasta que usted se empodere. Pero lo primero es darme cuenta que estoy siendo violentado. Esto aplica también para el trabajo. ¿Ven? Porque hay jefes que son abusadores, hay jefas que son abusadoras o compañeros y compañeras de trabajo que son abusadores, que se burlan, que denigran, que te hacen quedar mal y que te sacan tus defectos.
Aquí hay un comentario de Gabriel. Dice, ¿cómo afecta el encierro por la cuarentena en el ser humano? La falta de un empleo donde antes tenía salario y ahora ya no lo tiene. Claro, por supuesto, Carlos, que afecta, porque resulta que si había un ingreso, si había un fondo que me permitía cubrir necesidades básicas y hoy no lo tengo, va a afectar porque hay que seguir comiendo, hay que pagar recibos, hay que pagar a lo mejor medicina. Entonces sí afecta. Aquí el tema es que una cosa es que me afecte y otra cosa es que agreda. Fíjense bien, sí me va a afectar porque hay necesidades básicas que cubrir y no tengo el dinero para eso. Pero otra cosa es esa. Una cosa es eso, otra cosa es que yo responda con cierto nivel de violencia para otro ser humano. Yo tengo una frase que la suelo ocupar en la papelería que ocupamos en la clínica y es: nada justifica la violencia. No es justificable. Hay gente que dice, es que vos me haces enojar, por tu culpa yo me enojo, mira lo que me hiciste hacer. No. Es imposible que por tu culpa yo te pegue. Eso es falso. Eso quiere decir que aparte de que te pegué, soy la culpable porque te pegué. Eso no cabe, no aplica. Esa es una falacia. Eso quiere decir que no ha reconocido a esa persona que es violentadora. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿la violencia es inherente al ser humano como instinto? Eso pregunta Arnoldo. Mucho gusto, Arnoldo. Gracias por estar pendiente. Miren, fíjense que bien curioso. Hicieron unos estudios donde están evaluando cómo responde el ser humano ante ciertas condiciones. Es decir, son casos hipotéticos, ¿verdad? Donde ponen a alguien que tiene que decidir entre el tren pasa por aquí y va a matar a 5 y el tren pasa por aquí y va a matar a 1. ¿Qué decidir? ¿Dónde mandamos? ¿Aquí o aquí? Y entramos en un dilema. Y la gente entra en sufrimiento porque dice todo el mundo va a matar a alguien. Eso te dice que no es la violencia, no es un instinto. Es decir, en el fondo somos buenos. Hay un autor que se llama Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Dice Covey que entre el estímulo y la respuesta, es decir, entre lo que yo veo, escucho, huelo, gusto y toco, y la respuesta que doy, hay un espacio ahí de libertad para yo poder decidir qué respuesta doy. Y en ese espacio hay 4 dones. Y uno de los dones, dice Covey, es lo que se llama conciencia moral. En el fondo, yo sé cuando actúo bien y cuando actúo mal. Y eso tiene sentido. Vean los niños. Mira, hay unos experimentos tan lindos con niños que no ustedes lo han visto, circulan en las redes sociales, donde el primer momento es presentarse de un niño desconocido con la artista, digamos, con la encubierta. ¿Ven? Es donde le dice, veamos fulano de tal, y le dicen al niño, dile cosas bonitas, ¿qué te gusta de ella? Y ella le dice que se ve que es linda, pelo bonito, ojos bonitos, te ves dulce. Y después le dicen al niño, ahora pégale una cachetada. Esto fue un experimento que hicieron. Ningún niño le pegó una cachetada a la niña. Y le dicen, es una orden, tienes que pegarle. Y dicen, no le voy a pegar. ¿Ven cómo no es instintivo ser violento? Sí es instintivo tener agresión, pero eso es diferente. Acuérdense que cuando yo me siento amenazado para atacar o para defenderme, eso sí es instintivo. Tiene que ver con una estructura del cerebro que se llama sistema reptiliano y sistema límbico. ¿Ven? Pero no es violencia. Una cosa, y eso lo voy a dejar bien claro, una cosa es que yo esté enojado, y voy a decir una palabra que un poquito fuerte, una cosa es que esté encachimbado, y ahí pongan ustedes niveles ahí para arriba, y otra cosa es que te pegue o te violente. Son bien diferentes. Entonces no es instintivo la violencia como tal en el ser humano. Eso se aprende en principio. Salvo que usted tenga una lesión en el cerebro, que tenga una lesión en las partes del control, que tenga una lesión en las partes de la amígdala, que ya han habido casos así, de donde se ven estimuladas frecuentemente y dispara la conducta violenta. Salvo eso, salvo que sea un sociópata, como el extirpador de Santa Cruz en Estados Unidos, que le preguntan, ¿no te remordía ni un poquito matar todas esas mujeres y descuartizarlas? Y responde él, es que si me ha remordido un poquito,
¿sí? Lo más probable es que no lo hubiera hecho. Fíjense qué interesante. Es decir, salvo esos casos, vamos a entender que la violencia es aprendida. Y eso en primer lugar se aprende en la casa. ¿Ve? Los modelos que estoy viendo en la casa son fundamentales. ¿Cuántas veces te castigaron? ¿Cuántas veces le pegaste a alguien? ¿Cuántas veces te menospreciaron? Eso lo fuiste aprendiendo. ¿Sí? Uno redecide sobre su vida y después decide no hacer violencia, por supuesto. Pero siempre salen algunas conductas, unos rasgos. Y luego, en segundo lugar, se va fortaleciendo la violencia en la escuela. Muchos maestros y maestras violentan al estudiante. Ya no físicamente, algunos todavía sí, ojo, pero le hacen burla, le hacen bullying, lo menosprecian, lo humillan, sancionan públicamente al estudiante. Esa es violencia, se los puedo asegurar. Hay otra pregunta aquí. Rolando dice que hay en relación al ciberacoso, el sexting y otras maneras de violencia que existe a través de la computadora o el celular. Claro, hay relación. Acordémonos que las redes sociales, Gabriel, estamos hablando que son ocupadas para muchas cosas. Gracias a Dios hay internet. Gracias a Dios tenemos redes sociales porque la comunicación fluye rápidamente. No son malas, quiere decir. Gracias a Dios nos comunicamos. Esto que estamos haciendo ahora es gracias a la tecnología del internet. Cuando caemos, somos víctimas o somos victimarios de hacer violencia, de acoso, del bullying, del sexting, como tú decís. Es decir, estamos hablando que el instrumento como tal, como el control remoto, por ejemplo, que tiene una función específica, yo hacer violencia también. Entonces, las redes sociales, que son buenas, claro, sí, también la gente que no tiene tan buenos principios pueden estar haciendo violencia a otras personas. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, ha habido casos que una niña puber o adolescente se fotografía a sus pechitos, se la manda a su novio, pero este novio la compartió con su grupo de amigos y luego está en las redes sociales. Sí, es decir, primero no tuvo que haberlo hecho, es claro, ¿no? Ahí estamos de acuerdo todos y todas. Pero luego lo que es, y ojo, y muchas veces, se castiga a la niña. Fíjense qué interesante, a nivel social, ve, en la escuela, en la comunidad, pero no se castigó a aquellos niños que compartieron esto en las redes sociales. Estamos hablando entonces que hechor y consentidor, ¿verdad? Las redes sociales pueden facilitar violencia. Dice Wilmar, saludo Wilmar, hasta Manazas. Si en una pareja uno de ellos se agrede y llegan a dañarse físicamente y después el agresor pide disculpas o perdón, ¿qué debe hacer la persona? ¿Aceptar la disculpa y perdonar o dejar a esa persona? ¡Wow! Wilmar. Vale, miren, hay un ciclo de violencia. Antes se hablaba que eran más etapas, ahora lo he resumido en 3 momentos. Una etapa es la etapa del amor, llamamos, la etapa de estamos bien, ¿ven? Y luego se va generando la etapa de tensión, o pulsión, como dicen los psicoanalistas, por si hay algún colega que sea psicoanalista. Pulsión, y después viene ¡fum!, la explosión. Ese es el ciclo de violencia. Después de la explosión se pide perdón. Y el flor, y perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y otra vez el amor. Después otra vez pulsión, tensión. Y otra vez la explosión. Yo le di compartir en mi Facebook una lectura donde dice a la primera déjalo. Así dice, más o menos, a la primera déjalo. Es decir, es que no tiene por qué pegarte. Si la pareja te pegó, te agredió, no tenés que ocultarlo tampoco. Miren, en caso de la pareja que es violentador, ha aprendido, fíjense qué interesante, ha aprendido a violentar partes que no se ven. Antes era más frecuente en la cara, todavía hay muchos, increíble. Pero antes, ahora han aprendido a golpear las costillas, las piernas, la espalda, para que no se note. La mujer o el hombre que cae a ese nivel de violencia no le está haciendo ningún favor a la pareja, ningún favor. Fíjense bien, está contribuyendo a que se perpetúe la violencia y que los hijos y las hijas vean que eso es normal. Entonces quiere decir que si le pegó, la agredió, hay que dejarlo. Y si quiere regresar, porque lo ama mucho, ponga una condición, que busque ayuda.
El violentador debe buscar ayuda psicológica. Debe buscarla, si no, no va a superar eso por muchas promesas que le haga. O quizá a nivel espiritual sí podría ser. Entonces, a la primera, si le pegó a la primera y pone condiciones, ven, porque vendrá una segunda, se lo puedo asegurar, y vendrá una tercera, y quizás no llegue una cuarta, porque pasó el límite. Y obviamente la violencia no va a ser solo físicamente, eso ya lo hablamos. No permita que nadie lo humille. No permita que le saque los defectos. Miren, hay gente que es experta en decir está gorda, está feo, mira toda mechuda. No permita, por favor. Sí, hay que poner un alto. Es decir, si usted siente aquí y aquí que eso no le está favoreciendo, eso es violencia, por favor. No le digo que venga usted y la devuelva, porque no sale de mucho. ¿Sí? Va a ser importante hacer un alto y parar, por favorcito. Es la única forma para que sus hijos y sus hijas aprendan que hay una forma de reivindicarse. Muchas veces los hijos se resienten con mamá, porque mamá dijo, ¿por qué no dejó a mi papá? ¿Por qué no dejó? Se resienten, fíjense, porque vieron tanta violencia que piensan que mamá tuvo que haberlo dejado. Algunas veces no se puede, otras veces es porque la mamá piensa que esa relación es para toda la vida, pero no sabe el daño que está haciendo a los hijos. Y muchas veces el hombre también piensa que de aquí no se va a ir, porque aquí yo controlo todo. Vean qué interesante. Cuando el hombre violentador, ¿sí? Es un control increíble que hay. No quiere que tengas amigas, no quiere que salgas, no quiere que ni quiere que vayas donde tu familia, que no visites a tu mamá, tu papá, tus hermanos, porque quiere tener el control, ¿sí? Porque de esa manera no se le escapa ningún detalle y te aleja de la familia. Entonces, esa violencia en la familia hay que revisarla, por favor. Y si usted siente que está cayendo entre el amor, la tensión y la explosión, entonces dése cuenta ahora y hay que romper ese ciclo de violencia. Y una buena forma de hacerlo es darse cuenta. Segundo, buscar ayuda, porque quizás sola no va a poder salir. Igual sucede para con los hijos. Hay gente que dice, es que si no lo castigo no va a aprender. Porque mírenme a mí, gracias a que me castigaron, yo estoy muy bien ahora. Vean qué interesante. Ahora bien, si usted castiga a sus hijos, desde ya le digo, está generando problemas de autoestima. Y quizás generando dos tipos de personas para el futuro. Por un lado, aquellos hijos sumisos, que todo el mundo los va a hacer parche. Y por otro lado, hijos violentadores, que a todo mundo van a hacer parche. Y qué interesante. A menos que la persona ya adulta redecida sobre su vida. Caso contrario, estamos sembrando más odio, más violencia en la sociedad como tal. Y vamos a lanzar hijos que son violentados y enfermos posiblemente. Aquí en el grupo puede que tengamos gente que ha sido muy violentada y redecidió. Y ahora ya no hace violencia. Veo, ya hace días no hace violencia. Entonces, va a ser clave tomar conciencia de eso. Y va a ser fundamental apoyarnos en la comunidad. Yo aquí donde vivo, les voy a contar esto, a la vuelta había una casa donde estaba un señor con su esposa y el hombre le pegaba a su esposa. Y entonces venía la niña chiquita y nos contaba eso y nosotros escuchábamos los gritos. Y un día le mandé a decir a la niña, fíjate, mira, habla con tu papá, dile que si vuelve a pegarle a tu mamá, yo voy a llamar a la policía. ¿Sí? Y el hombre un día, que no sé qué, que no sé cuándo, y le dije, voy a llamar a la policía. Si me escucho que le pegas otra vez y le dije el nombre, ¿verdad? Quiero que sepas que voy a llamar a la policía. Y lo hice. Porque eso se llama también darnos cuenta que la violencia en la casa, que le llaman violencia de alcoba, delitos de alcoba, es de comunidad también. Porque somos un sistema. Hay que asumir también ese compromiso. Alguien me preguntaba, Rolando, si no es en la casa, y si es en el colegio, si es en la escuela, con un maestro o una maestra, también hay que asumirlo. Hay que ponerse el trompo a la uña y asumirlo. Hay que ir y hablar, hay que confrontar. Porque resulta que el maestro muchas veces no entiende que está haciendo violencia o cree que porque tiene poder puede hacer la violencia sobre aquello que está formando. Y alguien más me decía, Rolando, ¿y si es en la calle? ¿Y si es que en la calle vemos que alguien está violentándose? Y yo le decía, si podemos hacer algo hay que hacerlo. Es decir, si nos damos cuenta que no está armada la persona, gritemos, pitemos e inmediatamente hablamos a la policía. Ven, va a llegar, no sabemos, filmémoslo
entre otras cosas. Pero es importante no pasar como ocultos. Es clave ser un poquito más protagónicos en eso, accionar un poquito más conscientemente sobre eso. Ahora bien, si escuchando este programa se da cuenta que usted está siendo violentador, que usted está siendo violentadora, el primer elemento es tomar conciencia de eso también. Si a esta altura de nuestras vidas nos hemos dado cuenta que le hemos pegado frecuentemente a alguien en la familia, o que estamos frecuentemente insultando a alguien, o psicológicamente estamos presionando a alguien, por favor busque ayuda. Si no necesitamos más gente violenta, necesitamos que usted se ayude, ayudándose, visitando a quien le puede ayudar, porque solo no ha podido posiblemente. Y quiero que sepa que esto fue aprendido. Miren, aquí en el cerebro hay 12.000 neuronas espejo, así se llaman. 12.000 neuronas espejo. Es decir, mi cerebro reproduce lo que estoy viendo, los movimientos del ser humano. Son las neuronas de la empatía, pero también son las neuronas de aprendizaje, de un aprendizaje que se llama aprendizaje vicario o aprendizaje por modelaje. ¿Ven? Es decir, esto se ha ido aprendiendo. Entonces, si se ha ido aprendiendo, quiere decir que aquí adentro todas las neuronas que tienen que ver con ese tipo de respuestas están conectadas. Solo basta que yo vea un estímulo para reaccionar ante la violencia. Y si eso fue aprendido, ¿qué quiere decir entonces? Que yo puedo redefinir, aprender una alternativa, pero tengo que tenerla, tengo que buscarla, tengo que asumirla. Entonces va a ser clave que tomemos en cuenta lo que decía Kobe. Hay un espacio de libertad interior. Vale, miren, hay un señor, fíjense, que se llama Iván Petrovich Pavlov. Es un ruso. Este hombre experimentaba con perros. Un día hizo aguantar hambre a un perro. Y entonces entró al salón del experimento, llevaba una campanita y llevaba la carne. Y entró sonando la campanita y aquel perro empezó a salivar. Estaban tomándole la actividad de la saliva, tomando la respuesta fisiológica que había en el estómago y además a nivel cerebral. El siguiente día también hizo aguantar hambre. Entró con el perro, con la campana y con la carne y el perro reaccionó igual. 4 días después, Pavlov no llevaba carne, solo llevó la campanita. ¿Ven? Y el perro reaccionó exactamente igual, como que carne es la que iba a nivel salivar, a nivel de jugos gástricos, a nivel cerebral. En otras palabras, se había descubierto lo que se llama condicionamiento clásico. El perro había sido condicionado. Quiere decir entonces que las personas también estamos condicionadas. Y solo basta que tengamos un disparador para reaccionar sin darnos cuenta. Por eso es importante tomar conciencia de eso. Hay una película que se llama Perfume de Mujer, de Al Pacino. Tal vez ustedes la han visto. Es un coronel retirado, veterano de guerra, ciego. Y mientras entra a una casa le dice a su asistente: ¡ay, aquí huele a ella! Aquí está ella, dice. Porque el perfume que usaba la mujer que tanto amó estaba por ahí. Y lo conectó con ella. Ese es un disparador en sentido positivo. Pero otras veces el disparador no genera conductas o respuestas tan agradables, sino que genera reacciones, genera respuestas de violencia. ¿Y cuáles son esos estímulos? Puede ser cualquier cosa. Tuve una amiga que decía que cada vez que el jefe hacía esto, miren, ay, sí que decía ella, ¿por qué? ¿Por qué se rasca la cabeza? O cada vez que una compañera de ella hacía esto, ¿por qué levanta la ceja? ¿Por qué la levanta? Me revienta. Es decir, son disparadores. Pero que me dispare a mí esa reacción, esa respuesta, no quiere decir que voy a violentarte, que voy a pegarte, que voy a empujarte, que voy a insultarte. No quiere decir eso. Entonces regresemos un poco al espacio de libertad interior, entre estímulo y respuesta. No estamos condicionados y si lo estamos, pensémoslo. Hay 4 dones, les dije. Un don era el que en el fondo, yo sé lo que es correcto e incorrecto. Conciencia moral. Pero también está lo que se llama la autoconciencia. Y esto es clave. La autoconciencia es darme cuenta que me estoy poniendo tenso. Darme cuenta que estoy poniéndome muy enojado. Que mis manos están tensas, mis piernas están tensas, mi abdomen está tenso, mi mandíbula está tensa. Si yo tengo autoconciencia,
sobre cómo me estoy poniendo, lo más probable es que voy a poder hacer la estrategia que se llama estrategia de relajación. En ese momento estoy tenso porque yo sé que agredo, por eso es importante tener conciencia de eso. Entonces no quiero agredir, quiero corregir, quiero cambiar. Entonces relajo mi cuerpo para poder hacer obviamente una reacción que no sea de agredirte. Hay un comentario aquí de Elena. Hola Elena, mucho gusto. Elena Cárcamo es una colega mía y amiga también. Dice Elena, hay algo importante a mencionar, Rolando, la violencia de las calles. Bueno, usted sabe donde yo trabajo y las conductas de los jóvenes que han pasado en las calles, el maltrato que viene de la casa, lo reproducen en las calles. Y bueno, y esto trasciende a tal grado que estos comportamientos llegan a convertirse en un trastorno. Es cierto. Ahora miren, la gente que está en las calles, ocupó la calle no es fácil. Viven en la calle o son de la calle, me explico. Entonces los jóvenes aprendieron a sobrevivir haciendo violencia. Ya traen violencia a la casa y ahí también ejercen violencia. Ahora bien, es bien curioso, fíjense, porque eso ellos lo relativizan. Hubo una vez que yo estaba trabajando con expandilleros, se llamaban Homies Unidos, el grupo que había aquí en el país, no sé si todavía existen, pero vienen de Estados Unidos, estaban juntos las dos pandillas más fuertes, ellos ya no eran pandilleros, y hicimos un ejercicio. Entonces yo le hice una pregunta, ¿y ustedes alguna vez han hecho violencia? Y todos me dijeron, no habían hecho violencia. Y dice uno de ellos, bueno, el Chucky se hizo violencia porque él ya mató a uno. Ah, sí es cierto, yo hice violencia, maté a uno, dice el Chucky en el grupo, eran 30 jóvenes. Entonces les pregunto, ¿y ustedes nunca le pegaron a alguien, nunca empujaron a alguien para robarle? Nunca. Ah, bueno, pero es que eso se llama sobrevivencia. Miren qué interesante. La gente que hace violencia relativiza lo que está haciendo. Por eso les decía que muchas veces, aparte de violentado, sos culpable porque yo te violenté. Es decir, relativizamos la dirección y la conexión con la que estamos. ¿Y para qué? Para quitarle peso y culpabilidad de que yo soy responsable de ello. Y efectivamente, Elena, las calles son duras y además el joven ha recibido violencia en su casa y ahora están donde están porque hay una violencia por la población donde yo sé que usted trabaja. Entonces, vamos a regresar estímulo-respuesta. ¿Se acuerdan que estábamos en eso? Que hay una parte que se llama libertad interior, para poder decidir. Entonces, hay que bajar la tensión, tomar conciencia de cómo mi cuerpo se está poniendo, ¿sí? Y luego saber que si hago violencia, yo estoy de alguna forma reproduciendo y dañando. Y hay otro. Miren, estos dones que solo tenemos usted y yo, o sea, solo tienen los seres humanos, nadie más, ¿sí? Los animales no lo tienen, nos va a permitir a nosotros accionar. Y esto es práctica, porque es un hábito que uno va haciendo. Un tercer don es que somos capaces de pensar en escenarios. Somos capaces de hacer escenarios. Tenemos esa capacidad de pensar en alternativas. Claro, por supuesto. Y porque somos creativos. Tenemos todo el cerebro, mide como 80% de lo que mide el peso del cerebro. Se llama neocórtex, o corteza nueva, para poder pensar en alternativas. Y cuando uno tiene las alternativas, uno tiene el poder, que se llama voluntad de acción. Uno puede accionar basado en esas alternativas. Me estoy acordando, voy a contar una infidencia, por favor no la vayan a contar, y si la cuentan, pues está bueno que la cuenten, pero hagan el marco. Fíjense que una vez iba por El Sabor del Mundo. La mayoría de ustedes conocen El Sabor del Mundo aquí en El Salvador, en San Salvador. Yo iba con un carro viejito, ¿verdad? Y iba a la par de un taxi. Y resulta que el taxi nuevito, bien cuidadito, había trabazón. Y yo por descuido, voy a asumir que así fue, ¿verdad? Y así fue realmente. Estoy a punto de pegarle al taxi. Y el taxista se enojó y el tipo empezó a decirme cualquier frase que lo que no me dijo nunca fue santo. Me dijo cualquier otra cosa. Y yo creo que podía lenguaje de señas, fíjense, porque me enseñaba la mano, me enseñaba el dedo y no sé qué, y bueno. Es decir, me estaba insultando. Y mientras avanzábamos,
y damos vuelta de rueda y llego al semáforo que está por la Gavidia ahora, antes la Panamericana, Pan American Life. El semáforo se pone en rojo y quedamos a la par. Ay, dije yo. Y entonces el hombre abrió el vidrio, creo que se disponía a decir otra frase. El hombre estaba mal. Le iba a rayar su carro, le iba a chocar su carro. Y cuando el hombre me vuelve a ver, yo lo vuelvo a ver a él y le tiro un beso. Le tiro un beso y le dije, papacito. Y el hombre cuando ve que yo hago eso, cierra el vidrio y se queda así viendo para todas partes. Y yo rogándole a Dios que nadie me haya visto hacer eso. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente en la calle, ¿sí? Por cosas como esas se bajaron y pelearon. ¿Ve? Pero no se trata de eso. Se trata de encontrar alternativas que nos permitan disminuir o contrarrestar la violencia. Aquí en el país, de repente alguien le pitó, usted ya sabe, la vieja. Y por eso ha sacado machetes. Y tan fácil decirle, perdón, que Dios te bendiga. Mira, perdón, mi hermano, me equivoqué. Es tan fácil decirle eso. Porque no queremos seguir pronunciándonos en favor de la violencia. Aquí hay un comentario. Cree que la violencia es a causa del carácter que su padre tenga y él lo ha heredado por los genes porque siempre dicen es igual al papá o a la mamá. Es una pregunta bien interesante, fíjense. Resulta que en España unos científicos descubren o hacen la propuesta. Ustedes saben lo que es el mapa genético. Mis ojos, mi color de cabello, mi piel, mi estatura, tiene que ver con los genes de mi papá y mi mamá. Claro, pero resulta que ahí en España, unos científicos dicen que hay un pseudo mapa genético que a mí me dejó como sorprendido. Está pegadito al mapa genético. Y dicen ellos que el pseudo mapa genético es donde papá y mamá trasladan condiciones traumáticas o emocionales a su descendiente. Entonces estamos hablando de los traumas, Estamos hablando de condiciones emocionales que la gente los fue absorbiendo. En Chile, los expertos en Chile hablaban de traumatizaciones extremas que se pasaba hasta la cuarta generación. Es decir, no hay un punto final sobre todo esto. Pero yo creo que las respuestas violentas no se heredan. Eso se va construyendo y se va como un entretejido. Se va enlazando y se va aprendiendo. Porque muchas veces en la casa se reforzó que el niño tenía que defenderse. Y aprenda a defenderse y vamos. Y además hay papás que hasta los ponen a pelear. ¿Ve? ¿Para qué? Para que agarre carácter, valor. Y de una, voy a poner entre comillas, de una hembra no se deje. ¿Ve? Pero eso es aprendido. Yo creo, y las experiencias también te fueron llevando, como decía mi abuelito, la experiencia aprendió por el cuero, ¿ve? Pero también se aprendió viendo y escuchando. Entonces, Claudia creo que lo escribió esa, no sé quién, no creo que se traslade, se herede la violencia, se heredan los traumas, eso podríamos, si quieren, confirmarlo, ¿verdad? Basado en los dos enfoques que les he dicho, y las condiciones psicológicas, pero no la respuesta que doy, porque eso sí lo he aprendido. Es decir, aquí para nosotros es tan normal que escuchemos que se gritan la vieja, ¿verdad? Allá por la India está normal ver que se flagele a una niña, y hay países que es normal que le quiten el clítoris a la niña. Es decir, son violencias diferentes que se han normalizado y que lo han ido aprendiendo. Pero la violencia como tal de agredirte, pegarte, no. Eso lo hemos aprendido y ha sido reforzado de alguna forma. Entonces estamos hablando que, miren qué rápido ha pasado el tiempo. Estamos hablando que 4 dones. Con eso vamos a quedarnos este día. 4 dones entre el estímulo y la respuesta que voy a dar. 4 dones. Número 1 es que se llama autoconciencia. Necesito tomar conciencia que me estoy enojando. Número 2, conciencia moral. En el fondo, yo sé cuando actúo bien y cuando actúo mal. Número 3, tengo la capacidad de hacer escenarios. ¿Qué respuesta voy a dar? Ven, a uno le va a durar 30 segundos para dar la respuesta. A otro será 1 minuto. Alguien más va a requerir de más tiempo para dar esa respuesta. Y número 4, voluntad de acción. Yo decido qué respuesta voy a dar. Yo decido cómo me quiero comportar. 4 dones. Si yo practico estos 4 dones, entre el estímulo y la respuesta, voy a poder dar una respuesta que sea mejor y sin violencia. Ahora bien, me piden que lo repita, dicen. Repito, muy bien. Autoconciencia,
es darme cuenta que estoy poniéndome muy tenso, mandíbula, brazos, hombros, abdomen, etc. 2, conciencia moral. Es decir, en el fondo yo sé cuando actúo bien o actúo mal. Nos dice en el fondo eso. Número 3 se llama imaginación creativa. Es decir, puedo crear los escenarios para poder ver la cuarta, que se llama voluntad de acción. Yo decido cuál de estos escenarios voy a poner en práctica para no violentarte, no pegarte, no agredirte. Por favor, no digamos por tu culpa te pegué. Por favor, no digamos porque mira lo que me hiciste hacer. No. Yo decido la respuesta que voy a dar. No me están poniendo una pistola, por ejemplo, para pegarte. ¿Ve? Entonces, va a ser importante pues tomar conciencia de eso. Así que hoy tocamos el tema, un poco de todo a nivel violencia, porque tuvimos problemas con nuestra invitada por el nivel técnico. Quiero decirles que gracias por estar presentes. Se conectaron más de 60 personas en directo, en vivo. Si lo quiere ver otra vez, váyase a YouTube, está en Rolando Mena Psicólogo. Y de paso, por favor, suscríbase. Si ponga ahí la campanita para que le lleguen más elementos. Sí, claro, nada justifica la violencia. Recuerden que si alguien quiere fortalecer su sistema inmunológico, se llama factores de transferencia, un descubrimiento que hicieron hace 40 años. Contáctenme para que lo puedan adquirir aquí o en Estados Unidos. Igual el programa anterior les hablé del Recall, que es un producto buenísimo para el sistema nervioso y no le hace daño. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Denle compartir, que eso hace más grande a Psico Conversando con Rolando Mena. Un abrazo virtual para ustedes.